Bendiciones con todos. Tema 103, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y sus poderosas promesas. Y utilizamos San Juan capítulo 14, versículo del 12 al 14, que dice lo siguiente. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Continuamos con sus instrucciones personales a sus discípulos. Llegamos a tremendas promesas, promesas que no solo fueron exclusivas para sus discípulos, sino para la iglesia. La verdad es que tenemos una gran bendición de tener estos versículos hoy en día, ya que nos presentan las últimas palabras de Jesucristo dirigido a sus 11 apóstoles. Esto sin duda provee una gran fuente de riqueza espiritual para cada uno de nosotros que buscamos ser edificados por su palabra. Aquí encontramos una de las más grandes y tremendas promesas que nosotros podemos tener, el pedir al Padre en su nombre, y ciertamente esto es algo que ninguna religión tiene. Ninguno de sus falsos dioses o líderes religiosos ha hablado prometiendo semejantes promesas, promesas de poder que les permiten a aquellos que creen el hacer obras mayores a los que su propio maestro hizo. Y eso es maravilloso. Mayores obras harán. Mire San Juan 14:12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La verdad es que no ha existido un ministerio de mayor impacto que el de nuestro Señor Jesucristo. Desde que inició su ministerio, su fama se difundió por toda Galilea. Mire lo que dice Mateo capítulo 4, versículo del 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Como vemos aquí, el ministerio de Jesús consistió en predicar el evangelio, enseñar las verdades espirituales y sanar a los enfermos. A lo largo de este realizó muchas señales que confirman su deidad, y definitivamente ningún otro profeta antes que él llegó a realizar grandes portentos. En la mente de los judíos se encontraban algunos hombres que Dios levantó y que gozaron de su respaldo. Por ejemplo, tenemos a Moisés, el hombre que habló directamente con Dios y realizó grandes portentos. Azotó a Egipto con las 10 plagas, dividió las aguas del Mar Rojo para que Israel pasase al otro lado a salvo. Hizo descender maná del cielo e hizo brotar agua de la roca. Pero en esto Jesús no se quedó atrás, ya que como Moisés, él dominó los elementos de la naturaleza al caminar sobre las aguas, San Juan capítulo 6, versículo 16 al 21, y calmar las tempestades, Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Aparte de que él es el pan que descendió del cielo y que trae vida eterna, San Juan 6, 35. De esta forma Jesús demostró ser superior a Moisés. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Qué maravillosa palabra. También tenemos a Josué, un hombre que gozó de respaldo de Dios para destruir naciones enteras y conquistar la tierra de Canaán. Tanto así que incluso el sol y la luna le obedecieron cuando les mandó que se detuvieran para terminar de conquistar a sus enemigos. Pero en todo, Jesús fue superior a Josué, ya que éste no logró que el pueblo entrara en el reposo de Dios. Pero Jesús, quien conquistó el imperio de la muerte a través de su resurrección, trae el verdadero reposo para el creyente. Escuche lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 8 y 10. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Pero consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. De igual forma tenemos el ministerio de Elías y Eliseo, que entre los milagros que realizaron estaban la resurrección de muertos, pero Jesús no se quedó atrás, ya que las escrituras testifican que él resucitó a la hija de Jairo, Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. Al hijo de la viuda de Naín, Lucas capítulo 7, versículo del 11 al 17. A Lázaro, Juan capítulo 11, versículo del 38 al 44. Y aún más, también él resucitó al tercer día y resucitará en el día postero a todos aquellos que creen. Algo que ni Elías ni Eliseo no solo son capaces de hacer. De alguna forma, Jesús en su estilo de predicación y enseñanza de las Escrituras superó a todos los profetas y aún al mismo Salomón, tanto que la gente se quedó maravillada de su autoridad al enseñar la palabra. ¡Qué cosa tan maravillosa! No sé por qué el ser humano rechaza a Jesucristo. No sé, no entiendo. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En Mateo también se nos narra una jornada de milagros y portentos que Jesús realizó, la cual supera en gran manera a todos los profetas y hombres que Dios haya levantado antes de Cristo. Por ejemplo, tenemos la sanidad de un leproso, Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 4. La sanidad del criado de un centurión, Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13. La sanidad de la suegra de Pedro, Mateo capítulo 8, versículo del 14 al 17. Jesús calma la tempestad, Mateo capítulo 8, versículo del 23 al 27. La liberación de los endemoniados gadarenos, Mateo capítulo 8, versículo del 28 al 34. La sanidad de un paralítico, Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8. La resurrección de la hija de Jairo y la sanidad de la mujer con un flujo de sangre, Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. Y 2 ciegos reciben la vista en Mateo capítulo 9, versículo 27 al 31. ¡Wow! El poder del Señor Jesucristo. Estos son solo algunos milagros que nuestro Señor Jesús realizó. Y difícilmente podemos encontrar a otro líder religioso que pueda compararse en señales y autoridad. Nos queda muy claro la superioridad de Cristo en cuanto a señales y autoridad. Sin embargo, aquí nos está dando una promesa poderosa y tremenda para todos los cristianos, que se las recordamos. De cierto os digo, el que en mí cree
las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús promete que aquellos que creen en Él, las obras que hizo harán, y mayores. De alguna manera, las obras de Cristo habrían de seguir a través de sus seguidores, y la iglesia primitiva creció gozando del respaldo del Espíritu Santo con todo lo que hacían. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo del 12 al 16. Póngale atención. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tantos que sacaban los enfermos a las calles y ponían en las camas y los lechos, para que, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. A lo largo de la historia hemos visto cómo estas palabras se han cumplido, y hombres sencillos, pero de fe, llevaron el evangelio a naciones paganas que experimentaron tremendos cambios. Así tenemos a William Carey en la India, ¿sí? David Brainerd en el norte de América, Hudson Taylor en el interior de la China, y así otros realizaron grandes obras evangelizadoras a donde fueron cambiando no solo a las personas, sino sus aspectos culturales paganos que iban en contra de la palabra de Dios. También la iglesia ha pasado por tremendos periodos de avivamiento, donde el evangelio ha impactado poderosamente a través de la predicación y obras de hombres de fe, tal y como ocurrió con John Wesley, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, con D.L. Moody, George Miller, entre otros. Hoy en día nosotros, la iglesia, no debemos olvidar estas promesas, porque si creemos, esta promesa es también para nosotros y la recordamos. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y hay que pedir en el nombre de Jesucristo. Aquí tenemos otra tremenda promesa que hace posible la anterior. Pedir al Padre en el nombre de Jesús. Ciertamente Jesús prometió que su iglesia realizaría grandes obras, pero estas son posibles porque todos se hacen en el nombre de Jesús. Uno puede ver cómo los apóstoles sanaron enfermos en el nombre de Jesús. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor de Nazaret, Señor Jesucristo. Levántate y anda, le dijo un paralítico en Hechos capítulo 3, versículo 6. También Pablo echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, a tal punto que los hijos de Seba intentaron imitarlo, pero fracasaron, porque esta promesa es solo para los cristianos. Entiéndalo bien. De igual forma, hoy en día nosotros los cristianos podemos pedirle a Dios su respaldo y que nuestras peticiones vayan dirigidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya que esta es su promesa. Si algo lo pidieres, la pidieres en mi nombre. Por si acaso, la cita bíblica donde Pablo liberó a los endemoniados está en Hechos capítulo 19, versículos del 13 al 16. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Tremendas obras que hizo el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo da autoridad a la iglesia, a los verdaderos cristianos, para que hagan sanidades, milagros y prodigios también. Y hemos visto en el pasar de los años cómo el Señor nos ha usado. Cómo nos ha usado
para su gloria y para testimonio al mundo. ¿Sabe? El Señor quiere usarle también a usted. Sí. Así, mi amigo, el Señor quiere usarle. Solo tiene que venir a Él. Tiene que confesarse, entregarle su corazón. ¿Sí? Dejar que Él le lave, le limpie y lo prepare. Y Dios hará grandes maravillas, se lo aseguro. Aquí le presentamos la oración de fe, ¿sí? Para que usted venga a los pies de Cristo. Repítela con fe. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Se convirtió en usted en hijo de Dios? Maravilloso. Ahora lea la palabra, estúdiela y busque obedecerla. Ore en cada momento, en cada circunstancia, cante alabanzas y venga a la iglesia. Venga a seguir aprendiendo las verdades que el Señor tiene para su vida. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, mi Dios. Cada día aprendemos. Aprendemos. En la palabra vemos cómo Jesucristo ha hecho obras maravillosas, inigualables. Y también dijo que nosotros, si creemos en Él, haríamos mayores cosas. ¡Qué tremendo privilegio! Señor, que esta promesa quede grabada en nuestros corazones y esto nos aliente a vivir conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo a poderlo cumplir. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tus bendiciones que son abundantes cada día, Señor. Pedimos, Padre, también que bendigas a la iglesia. La iglesia necesita, así como la iglesia primitiva lo hiciste, un derramamiento de tu Espíritu Santo, una y otra vez, hasta que comprenda el rol para el cual tú la has llamado. Igual la familia. La familia necesita la unción de tu Espíritu Santo, mi Dios, para que obedezca tu palabra, para que ponga en práctica tu palabra, para que predique tu palabra, Señor. Te damos gracias también por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Que tu Espíritu Santo traiga un despertar por la palabra, un despertar. Que la gente tenga ánimo, gozo para escuchar tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Y que tu Espíritu Santo traiga una cosecha abundante, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Bendícenos, Padre Santo. Bendícenos, Señor. Renuévanos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra. Sigamos escuchando, sigamos estudiando y aprendiendo, aplicando a nuestras vidas y reenviando a otros para que también conozcan las verdades del Señor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.